Bien, en este tema de la gente que viene y va, vamos a hablar sobre por qué la gente tiende a cambiar de, por qué la gente tiende a cambiar de lugares para vivir, por qué se tiene que desplazar a otros lugares, por qué llega gente a nuestro país y todo esto. Por eso es que dice la gente que viene y va. Entonces, bueno, tenemos que las migraciones se han dado ya desde tiempos muy largos. ¿Por qué se dan esas migraciones? Se dan porque en sí se buscan a lo mejor mejores alimentos, la vestimenta o el abrigo, como dice aquí, y sobre todo las mejores oportunidades de vida. Entonces, una vez satisfechas estas necesidades, se establecen en distintos lugares las personas formando tribus, pueblos, ciudades, imperios, hasta alcanzar un alto grado de sociabilidad. Entonces, las personas dejan sus tierras o sus pueblos o sus comunidades donde nacieron o sus ganados, quienes tienen animales, claro, los que no, pues no por el desarrollo de las grandes ciudades, pero no solo es en busca de alimento y vestimenta, sino que también hay otros motivos que ahorita, bueno, vamos a estudiar. El término migración tiene en este ámbito dos conceptos. Una amplia que incluye a todos los tipos de desplazamientos de los seres humanos y otra donde solo se toma en cuenta aquellos desplazamientos que involucran un cambio de residencia de quienes los realizan. Entonces, bueno, tenemos unos conceptos de unas palabras como emigración y migración. Entonces, cualquier proceso migratorio implica dos conceptos. El de emigración, donde dijimos que consiste en dejar el país o la región para establecerse en otro país o en otra región para formar parte, bueno, del concepto más amplio de las migraciones de población, las cuales abarcan tanto la emigración, que es la salida de personas hacia otras partes. Por ejemplo, si alguien de ustedes tiene familiares, lo más común es mencionar familiares que se fueron, por ejemplo, a Estados Unidos. Si ustedes tienen familiares que tuvieron que salir de nuestro país para entrar a otro, entonces podríamos decir que esos familiares emigraron, ¿sí? Porque salieron hacia otro lugar. Y la inmigración son personas del extranjero que llegan a nuestro país. Y al hablar del extranjero no necesariamente es Estados Unidos, puede ser otro país. Pero quiere decir los que llegan al lugar donde estamos. Emigración, cuando se van nuestros parientes, por así decirlo, o inmigraciones cuando llegan otras personas. Entonces, ¿cuáles son las razones que generan una inmigración? Generalmente son problemas referidos al nivel de vida, el buscar mejores condiciones de vivir, mejor salario, a lo mejor por las leyes que rigen en ese país, también esa puede ser una razón. Razones de tipo político también, por persecuciones internas en el país, por guerras tanto internas como internacionales o por razones medioambientales. En el caso de la inmigración, quedamos que es la entrada a un país de personas que nacieron o proceden de otro lugar. Entonces, en este caso tenemos que representa una de las dos opciones o alternativas del término migración, que se aplica a los movimientos de personas de un lugar a otro y esos desplazamientos conllevan un cambio de residencia, ya sea temporal o de manera definitiva. Aquí ahora sí que es dependiendo hasta que logren alcanzar a lo mejor sus propósitos que tienen, pero hay mucha gente, por ejemplo, hay mucha gente que tiende, por ejemplo, a salir a irse a otro país.
Y su propósito es, voy a juntar dinero para regresar a México y construir una casa y demás cosas. Y a lo mejor sí lo logran, sí hacen sus ahorros, pero con el paso del tiempo, porque el ahorrar pues implica mantener estar esa, ese tiempo habitando en ese país, pues sí, implica más tiempo. Entonces, la gente que llega con ese idea a lo mejor, o yo he conocido más bien personas, yo creo que ustedes también, que van con ese propósito, de que solamente van por un tiempo, van a lograr su objetivo y tenían planes de regresar, pero pues muchas veces ya no regresan porque se acostumbraron, se adaptaron o les gustó ese tipo de, perdón, les gustó ese tipo de vida en ese país y entonces tienden a quedarse mejor en ese lugar. Entonces cambian los planes. Entonces, ¿cuáles son las causas de estas migraciones? Las migraciones tenemos que constituyen un fenómeno demográfico que es sumamente complejo y que responde a causas diversas y muy difíciles de determinar. Algunas de las causas donde ya hemos mencionado que son políticas, culturales, sobre todo socioeconómicas, familiares también pueden ser porque hay veces que decimos, bueno, ya se fue casi toda nuestra familia, pues entonces yo los alcanzo. Esa también puede ser una razón. Por causas bélicas y otros conflictos internacionales. ¿Qué consecuencias conlleva una migración? Las migraciones tienen consecuencias directas e indirectas tanto en los países o en las áreas de emigración como en los de inmigración. Y en ambos casos pueden tener tanto efectos positivos como negativos. El alivio, por ejemplo, de algunos problemas de sobrepoblación también puede ser otra razón. De saber que hay un lugar muy ya sobrepoblado, pues mucha gente tiende mejor a cambiarse del lugar. El logro de una mayor homogeneidad cultural por la disminución de la presión demográfica sobre los recursos, la disminución del desempleo, el aumento de la productividad al disminuir la población activa en el país de emigración. Y también podríamos hablar del aumento de la venta de productos en otros países, en especial de los países que son receptores de los emigrantes. Ahora, ah, otra de las consecuencias es, bueno, habíamos hablado que para el lugar de la inmigración hay dos consecuencias, tanto positivas como negativas. Una de las consecuencias positivas, perdón, se refiere que hay un rejuvenecimiento de la población. Quiere decir que la población se hace más dispuesta a los cambios, ya sean sociales, culturales, técnicos, debido también a los aportes de capital de mano de obra, aportes, por ejemplo, de las nuevas técnicas de trabajo. En este caso, hablamos de una innovación tecnológica. Cuando llegan, por ejemplo, personas ya preparadas y que hayan tenido que invertirse en su preparación y así aumentar la diversidad cultural, que era lo que estamos viendo precisamente, si ustedes se acuerdan de ahorita del video de la Constitución, que hablaba de las personas que, bueno, que tenían la solvencia económica y mandaban a sus hijos al extranjero a estudiar y que regresaban siendo médicos, abogados, pintores y escritores, ¿sí se acuerdan? Entonces, hoy en día también sucede eso. Mucha gente también no siempre es por una necesidad de trabajo que tienden a cambiar del lugar de residencia o de país. Puede ser también, bueno, por la cuestión, habíamos hablado sobre una necesidad económica. También llega a ser por ir de paseo, de turismo, pero bueno, ahí estamos hablando de que pues sería invertir un gran capital para irse nada más a vivir a un país, a otro país sin a lo mejor ir a trabajar. Otros se van con el propósito también de ir a estudiar. Pero bueno, son, como les comentaba, son muchas las razones por las que se genera este tipo de migración.
Ahora, en el caso de las consecuencias negativas, pueden aparecer desequilibrios en cuanto a la estructura por edad y sexo, introduciendo una mayor diversidad política, lingüística, religiosa, llegando a formarse grupos completamente segregados y marginales, perjudicando, bueno, la conciencia gremial de la clase trabajadora, ya que los inmigrantes suelen aceptar salarios inferiores a los de la población local, aumentando así las necesidades de servicios. Entonces, en resumen, tenemos que la migración se da por distintas causas, pero las más comunes habíamos hablado que son económicas, familiares, sociales y políticas. Inmigración, habíamos dicho que es un desplazamiento ya sea temporal o permanente de las personas de un lugar a otro. Y entonces, bueno, la migración también comentamos que se lleva por medio de dos procesos, lo que es la inmigración y la emigración, donde recordemos que emigración es salir de nuestro sitio de origen y que es la persona que sale de su lugar de origen, vaya. La inmigración es llegar al sitio del destino, donde decimos que inmigrante es la persona que llega a un lugar. Y recordemos que habíamos hablado de dos tipos de migración, la externa y la interna. La externa, movimiento entre distintos países, por ejemplo, de México a Estados Unidos, aunque les recuerdo, hay otros países más. Entonces, en la migración interna dijimos que era un desplazamiento dentro del mismo país, por ejemplo, del campo a la ciudad, o de una colonia a otra, o de un estado a otro. Y bueno, entonces las migraciones quedamos que también son voluntarias, al menos que por alguna razón se ven en la obligación de cambiarse, pero generalmente no, siempre son voluntarias. Y ya recordamos que pueden ser por aspectos económicos. La principal razón de las migraciones, bueno, esa es una de las cuestiones, o por salarios excesivamente bajos y pues buscar otra oportunidad, otra forma de vida, por eso es que se tienden a cambiar a otros países. Y por aspectos demográficos, habíamos dicho el crecimiento de la población rural, donde no se encuentra un espacio ni lugar de trabajo o por deterioros de la tierra. En el caso de aspectos sociales o culturales, buscar otro tipo de educación, faltas de empleo, impacto de los medios de comunicación. Y en el caso de las migraciones involuntarias, la subversión o inclusive podemos hablar temas de narcotráfico. Ahora, hay políticas gubernamentales para evitar la migración interna en América Latina, que es el reubicar los migrantes en otras áreas rurales, ubicar los migrantes en zonas de crecimiento y desarrollo, retornar los migrantes a su tierra natal y bueno, en resumen, pues recomendaciones también para adoptar en áreas susceptibles a la migración rural. Entonces, se ha de generar mayores puestos de trabajo en diversos sectores públicos y privados. Esto es en cuestión de qué hacer ante un fenómeno migratorio. También es el mejorar nuestro nivel de vida, donde no solo implica el plantear objetivos, sino también llevarlos a cabo, implementando herramientas que permitan nuestro desarrollo, nuestra formación, que se basa en la educación que recibimos. Y entonces, bueno, chicos, pues les voy a compartir ahora un video este, un video de esta clase de geografía de la inmigración y la emigración. Entonces, aquí sí tenemos preguntas. De igual forma, se las dejo para que lo anoten y me indican cuando terminen para que les ponga el video. Les pido no se tarden mucho, chicos, para ver si nos da tiempo de ver todavía ciencias, porque ya falta poco tiempo.
Me voy a adelantar un poco, chicos, en poner el video y ya al final, yo creo que les voy a pasar mejor los enlaces para que rescaten las preguntas. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a observar este video de la gente que viene y va. Este video recuerden que es en complemento de lo que ya se les explicó ahorita sobre los conceptos de migración y emigración. Entonces, aquí vamos a observar, bueno, no a profundidad, pero sí es para complementar lo que estábamos hablando ahorita de esta clase. Entonces, ponemos atención a este video y al final vamos a rescatar lo que les comentaba de las preguntas. Y si no, bueno, ya en el grupo ya les mandaré los enlaces para que puedan rescatar la información nuevamente con más calma. Entonces, observamos este video, chicos, y al final ya hacemos los comentarios. Cómo se distribuye la población en los países es la migración, es decir, el desplazamiento que realizan las personas cuando se van a vivir. A ver, desde aquí La está. gente que viene y va. Un factor que influye en cómo se distribuye la población en los países es la migración, es decir, el desplazamiento que realizan las personas cuando se van a vivir a otro lugar, ya sea por un tiempo o permanentemente. Al desplazamiento temporal o permanente de las personas, ya sea de un país a otro, de una ciudad a otra o de un pueblo a otro, se le llama migración. La población abandona su lugar de origen por razones económicas, familiares, sociales o políticas. Existen dos tipos de flujos migratorios. La migración externa es el movimiento de personas entre distintos países. Muchos mexicanos trabajan en los campos de Estados Unidos. La migración interna es el desplazamiento dentro de un mismo país. Algunos campesinos viajan a las ciudades con el fin de encontrar mejores ofertas de trabajo. No somos ni de aquí ni de allá. En la actualidad, la migración obedece principalmente a la necesidad de conseguir una mejor calidad de vida y un mayor bienestar. La migración implica dos procesos. La emigración es la acción de salir del lugar de origen. Cuando una persona sale de su lugar de origen, se le llama emigrante. La inmigración es la acción de llegar al lugar de destino. Cuando una persona llega al lugar de destino, es inmigrante. Países expulsores y receptores de migrantes. Los países se pueden clasificar de acuerdo con su condición migratoria, en expulsores y receptores. Las principales regiones expulsoras del mundo son el sureste de Asia, África, Europa Oriental y América Latina. Las regiones receptoras de migrantes son Europa Occidental, principalmente Francia, Reino Unido, Italia, España y Alemania. Y en el continente americano, Estados Unidos. De las corrientes migratorias que arriban a Europa, las más numerosas provienen del norte de África y de Turquía. Por su parte, Estados Unidos atrae población prácticamente de todo el mundo, pero los principales flujos migratorios parten de América Latina y Asia. Se calcula que ese país ha recibido cerca de 20 millones de inmigrantes entre 1960 y 2000. De estos, el principal flujo migratorio proviene de México, que son más de 8 millones, seguido por República Dominicana, Jamaica, Haití, El Salvador, Colombia, Perú, Guyana, Ecuador y Guatemala. La mayor parte de estos desplazamientos son ilegales y crecen año tras año. Los flujos de emigrantes asiáticos son originarios principalmente de China e India y últimamente de otros países como Filipinas, Vietnam y Corea del Sur. Otros países reciben flujos menores, como Brasil y Argentina. Pasan migrantes de Paraguay, Perú y Bolivia.
Del mismo modo, Japón, Australia, Hong Kong, Singapur, República de Corea y Taiwán reciben a trabajadores procedentes de Tailandia, Malasia, Sri Lanka, India y China. La República de Sudáfrica, por su parte, es un país receptor de habitantes de Mozambique y Lesoto, porque está más cerca de ellos y sus condiciones de vida son las mejores de la región. Las naciones más desarrolladas del Golfo Pérsico, Arabia Saudita, Kuwait y los Emiratos Árabes Unidos, reciben flujos migratorios de países menos desarrollados como Egipto, India, Pakistán, Jordania, Yemen y Turquía, así como el sur y sureste asiáticos. En este caso, un elemento significativo de la migración es de carácter cultural, ya que esos pueblos se caracterizan por practicar la religión islámica y en algunos casos tener una lengua común. Bien, chicos, hasta aquí con este video y con lo que ya les comenté, bueno, antes de pasar a este video, ¿quién me dice con sus propias palabras entonces qué es la migración? Yo, maestra, A ver, Saúl. es gente que se desplaza de un país a otro. Gente que se desplaza de un país a otro. Y también habíamos hablado tanto de un país o dentro del mismo, bueno, de un mismo país. Ahora, entonces, ¿cuáles son los tipos de flujos migratorios que existen? Habíamos mencionado dos. A ver, ¿quién me los dice? Yo, maestra, Ah, Excel, te escuchamos. externa e interna. Muy bien, hay dos tipos. ¿Y a qué se refiere cada una de ellas, Excel? La externa, que es fuera de su país, y la interna dentro del país. Dentro del país, lo que hablábamos de la gente que a lo mejor de un estado a otro, de un municipio, de una colonia, inclusive entre la misma calle nada más se cambia de casa. Entonces, ¿por qué razones la población o la gente abandona su lugar de origen? También según lo que habíamos ya comentado antes. ¿Cuáles son esas principales causas? Yo, maestra. A ver, Daniela. Por razones económicas, sociales y familiares. Así es, por razones económicas, familiares y personales podríamos retomar nuevamente lo que les comentaba. Cuando, bueno, ya en una edad adulta y si está la posibilidad de ir a estudiar al extranjero, es tener otro tipo de educación, otro tipo de cultura. Entonces también por esa razón. Ahora yo les comentaba, el migrar bueno, llevar a cabo una inmigración, ¿puede ser obligatoria? A ver, ¿quién me recuerda esto? ¿Será posible que a una persona se le pueda obligar el cambiar su lugar de residencia? No, no, no es obligatorio. A nadie se le puede obligar, es totalmente voluntario. Y bueno, les comentaba que según las necesidades de la gente, pues es por ello que se hacen ese tipo de cambios. Entonces, ¿cuáles son las principales regiones expulsoras del mundo? Esta ya no la alcanzamos a anotar, ¿verdad? No, maestra. No, maestra. Bueno,